A ver, imaginemos una situación un poco peculiar. Un juicio. Pero ojo, no hay pruebas. Nada. Ni testigos ni la más mínima evidencia. Y aún así, se puede ganar. ¿Cómo es posible? Pues bien, en la Edad Media, la respuesta no tenía nada que ver con los hechos. Tenía que ver con los amigos que tenías. Claro, hoy en día un caso así no llegaría ni a la primera vista. Se desestima y punto. Pero es que vamos a viajar a una época con un sistema judicial diferente. Un sistema donde la verdad dependía de algo que hoy nos parecería increíble. Suena auténtica locura, ¿a que sí? Pero así era. En la Edad Media, la clave de todo no era tanto lo que habías hecho, sino cuánta gente estaba dispuesta a poner la mano en el fuego por ti. Al final todo, absolutamente todo, se reducía a tu reputación. Vale, entonces, un veredicto por popularidad. ¿Cómo funcionaba esto en la práctica? Vamos a desgranar el mecanismo. El término técnico, para que nos entendamos, era compurgación. También se le llamaba apuesta de ley. Y esto no era algo raro, ¿eh? Estaba por toda la Europa medieval. La idea, en el fondo, era bastante simple. Si alguien te acusaba de algo, podías librarte con tu propio juramento. Pero claro, había una condición. Necesitabas que un grupo de gente jurara contigo. Y aquí entra en juego un número clave. Un número mágico, por así decirlo. El 12. Y no es ninguna casualidad. El acusado necesitaba encontrar a otras 11 personas, 11 más el mismo, 12. Ese era el número exacto para que su palabra tuviera peso. Ojo, que esto no era una charla de bar, era un ritual muy serio, con muchísimo en juego. El proceso era así. Primero, te acusaban. Si lo negabas, tenías que declarar formalmente que ibas a apostar tu ley. A partir de ese momento, toda la presión recaía sobre ti. Tenías que salir a buscar a 11 personas de confianza, tus cojuradores. Y el gran momento, el momento de la verdad, era en el tribunal, cuando tú y tus 11 apoyos tenías que prestar un juramento solemne. Pero aquí viene el detalle más importante de todos, la clave para entenderlo. Esos ayudantes no juraban haber visto nada, no eran testigos. Su juramento iba por otro lado, era mucho más profundo. Lo que juraban era que ellos creían que el acusado decía la verdad, que su palabra, su juramento era de fiar. Vamos, para que quede claro, no era un juicio sobre hechos, era un juicio sobre reputación. Tus cojuradores no estaban allí para hablar del caso, estaban para hablar de ti. Para avalar tu carácter, tu alma, si me apuran, daban fe de que tu juramento valía algo porque tú valías algo. Visto así, suena casi a un concurso de popularidad, ¿no? Es normal que pensemos, ¿pero cómo es posible que toda una sociedad se fiara de un sistema así? Bueno, la respuesta es que este sistema, por raro que parezca, evitaba algo mucho, mucho peor. Es muy fácil caer en la trampa de los victorianos, que siglos después lo tacharon de bárbaro e ilógico. Pero es que no estaban entendiendo el punto. El verdadero genio de este sistema no era su capacidad para encontrar la verdad absoluta, su objetivo era otro, mantener la paz. Si lo comparamos con un juicio actual, la diferencia es abismal. Hoy nos centramos en los hechos, en las pruebas. La pregunta es, ¿quién puede demostrar lo que dice? Y el objetivo es determinar si alguien es culpable o no. En cambio, la apuesta de ley se centraba en la reputación, en la credibilidad. La pregunta era, ¿quién tiene una posición social más fuerte, más respetable? Y su objetivo, como decía, era mucho más inmediato, evitar la violencia en la comunidad. Hay que ponerse en situación. Hablamos de una sociedad estructurada en torno a familias, a clanes. Una simple disputa entre dos personas, si no se resolvía, podía escalar muy rápido y convertirse en una auténtica vendetta, una guerra sangrienta entre familias que podía durar generaciones enteras. Así que, visto desde ese ángulo, la compurgación era una especie de válvula de escape genial. Daba a los clanes una forma de medir sus fuerzas, de ver quién tenía más apoyo social, pero sin necesidad de llegar a las manos. Y además, tenía un mecanismo de control social muy potente. Si eras una persona de mala fama, un liante, un delincuente habitual, pues sencillamente llegaba un momento en que no encontrabas a 11 personas dispuestas a arriesgar su reputación y su alma por ti. Pero claro, como suele pasar, todo sistema tiene sus grietas. Y uno, que se basa por completo en la reputación y la honestidad, pues es tan fuerte como la gente que participa en él. Ya lo decía un crítico del siglo XVI, y lo decía sin pelos en la lengua. Había gente que estaba dispuesta a prestar falso testimonio a favor de cualquiera que les pague. Y aquí, justo aquí, es donde el sistema empezó a corromperse, a pudrirse por dentro. A esta gente se les llegó a conocer como los caballeros del poste. Básicamente, eran cojuradores profesionales, juramentados a sueldo. Daba igual quién fueras o qué hubieras hecho. Si pagabas, ellos juraban. Y de repente, la mayor fortaleza del sistema, que era la confianza de la comunidad local,
Se convirtió en su mayor debilidad, en su veneno. Y para un acusado que no tuviera escrúpulos, mentir se convirtió de repente en una apuesta segura, la jugada perfecta. ¿Por qué? Porque, para colmo, en 1587 un tribunal muy importante, la famosa Cámara Estrellada, dictaminó algo que hoy nos parece increíble, que el perjurio, o sea, mentir bajo juramento en una apuesta de ley, no podía ser perseguido como un delito. De la noche a la mañana, el riesgo desapareció por completo. Con la confianza completamente rota, era cuestión de tiempo. La apuesta de ley estaba herida de muerte. La verdad es que su historia es larguísima. Sus raíces están en las antiguas tribus germánicas, allá por el siglo VI. Luego, sobre el siglo XII, empezó a perder fuerza en los tribunales ingleses con la llegada de los primeros jurados. En el siglo XVI, como hemos visto, la corrupción se lo cargó. Pero lo más sorprendente es que no desapareció del todo hasta mucho, mucho más tarde. Sí, como se oye. 1833. Esta práctica medieval no se abolió oficialmente en Inglaterra hasta bien entrado el siglo XIX. Paremos a pensar un momento. En plena revolución industrial, con máquinas de vapor y fábricas por todas partes, este antiguo ritual de juramentos todavía coleaba en algunos rincones de la ley. Es fascinante. Y quedaba un último detalle. Una especie de salvaguarda final del sistema. Imagina que un acusado ganaba el caso, conseguía sus 11 amigos. Bueno, pues incluso así, si la comunidad en general seguía pensando que era una persona de mala reputación, todavía podían desterrarlo del reino. Esto nos demuestra que, al final, la opinión de la comunidad, la fama, seguía siendo la jueza suprema por encima de todo. La apuesta de ley, como tal, ya no existe. Pero esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿verdad? ¿Hasta qué punto hoy en día, en nuestros propios tribunales, la reputación de una persona, su carácter o la credibilidad que proyecta siguen pesando en la balanza de la justicia?